Accidentalmente descubrí que mi cuñada le estaba siendo infiel a mi hermano a través de la tablet de mi sobrino. Ella incluso me amenazó con arruinar mi vida si la delataba. Soy una mujer de 27 años y tengo un hermano mayor, David, de 33 años, que está casado con Susan, de 35. David y Susan han estado juntos durante los últimos 12 años y se casaron el año pasado. Su relación es la clásica historia de dos colegas que terminan enamorándose. Ambos trabajaban en la misma empresa, hasta que recientemente a David le ofrecieron un puesto mejor en otra compañía. Siempre he tenido una relación cordial con Susan, aunque no me cae del todo bien. Siempre tuve la sensación de que había algo extraño en ella. A pesar de eso, jamás intenté interferir en su relación ni desanimé a mi hermano cuando me dijo que planeaba casarse con ella. La historia comienza cuando nos reunimos en la casa de nuestros padres para celebrar el Día de Acción de Gracias. Como vivimos en ciudades diferentes, fue una oportunidad para vernos después de bastante tiempo. Llegué antes que David y Susan porque me tomé 2 días libres adicionales en el trabajo para pasar más tiempo con mis padres. Cuando David y Susan llegaron, fueron recibidos cálidamente. Cuando abracé a mi hermano, noté que no estaba tan animado como de costumbre. Tenía ojeras marcadas y parecía que no había dormido bien en mucho tiempo. Su saludo fue tímido y rápidamente subió con su equipaje. Me preocupé por él, pero no quise mencionar nada frente a todos. Le susurré a Susan para preguntarle si algo andaba mal, y ella simplemente encogió los hombros, diciendo que habían tenido un viaje largo. Luego saludé a mi sobrino, Daniel, que ya tenía 11 años y estaba creciendo muy rápido. Durante la cena, el comportamiento de mi hermano seguía siendo extraño. Apenas interactuaba, incluso cuando mi madre sirvió su pudín de calabaza favorito. Mis padres también comenzaron a preocuparse. Más tarde, mientras lavaba los platos, Daniel se acercó emocionado a hablarme sobre un juego que le encantaba. Siempre compartíamos ese interés, así que le pedí que me contara más. Me dijo que lo jugaría en su tablet y que me lo mostraría cuando terminara. Me sorprendió saber que tenía una tablet propia y le pregunté al respecto. Daniel me explicó que Susan le había dado su vieja tablet después de recibir una nueva en el trabajo. Al terminar de lavar los platos, lo seguí a su habitación. Me mostró el juego, intentando convencerme de que lo descargara en mi tablet para que pudiéramos jugar juntos. Su entusiasmo era contagioso, y por un momento olvidé la tensión por el extraño comportamiento de David. Jugamos por un rato, hasta que Susan subió a decirle que era hora de dormir. A pesar de sus protestas, le quitó la tablet y le prometió que podría usarla al día siguiente. Cuando Susan salió de la habitación, le pedí si podía quedarme con la tablet esa noche para practicar el juego. Dudó por un momento, pero luego accedió con una sonrisa. Con la tablet en mano, me retiré a mi habitación y me dispuse a entender mejor el juego antes de mi próxima partida con Daniel. Sin embargo, mientras jugaba, apareció una notificación en la parte superior de la pantalla. Era un mensaje de alguien llamado Chad que decía, «Ya te extraño». Me quedé congelada al leer esas palabras, incapaz de comprender por qué mi sobrino de 11 años recibiría un mensaje como ese a altas horas de la noche. Mi curiosidad me llevó a revisar la aplicación de mensajes y rápidamente me di cuenta de que la tablet estaba conectada a la cuenta de iCloud de Susan. Fue en ese momento cuando entendí. Susan había sincronizado su iPhone con la tablet, por lo que los mensajes que llegaban a su teléfono también aparecían ahí. Probablemente olvidó cerrar sesión en su cuenta de iCloud antes de dársela a mi sobrino. La confusión se reflejaba en mi rostro mientras intentaba procesar por qué estaba viendo ese mensaje. Con el corazón acelerado, abrí la aplicación de mensajes y entré al chat. Mi boca se abrió de par en par al descubrir una serie de conversaciones íntimas entre Susan y alguien llamado Chad. Hice clic en la foto de contacto y me quedé boquiabierta al darme cuenta de que él era el vecino de mi hermano. Lo había visto antes durante mis visitas a su casa. Pensé que eran solo vecinos,
pero estaba claro que su relación había cruzado límites peligrosos. Los mensajes estaban llenos de detalles sobre sus encuentros y planes. En sus conversaciones, Susan hablaba de su relación con mi hermano, confesando que ya no lo amaba, pero que no quería ser la culpable de la ruptura. Se quejaba de que David no le prestaba atención debido a su trabajo y expresaba cómo Chad llenaba ese vacío. Chad, por su parte, le decía cuánto disfrutaba ser su vecino porque eso le permitía verla frecuentemente. Los mensajes eran tan explícitos y desagradables que sentí náuseas. No podía creer que hubiera descubierto accidentalmente la infidelidad de Susan. El impacto fue abrumador, como si mi mente no pudiera procesar lo que veía. Me pregunté si mi hermano sospechaba algo. A medida que mi mente corría, decidí tomar fotos de todos los mensajes con mi teléfono. Mis manos temblaban, y el miedo de que Susan pudiera entrar en cualquier momento aumentaba mi ansiedad. También me preocupaba que Daniel, mi sobrino, pudiera descubrir estos mensajes. A pesar de su edad, era lo suficientemente inteligente como para entender lo que significaban. Después de recopilar las pruebas, desvinculé la tablet de la cuenta de Susan y la limpié para evitar que mi sobrino se encontrara con algo inapropiado. Sabía que los mensajes aún estarían en el teléfono de Susan, pero al menos Daniel no estaría expuesto a ellos. Esa noche, no pude dormir. Mi mente estaba llena de dudas y preocupaciones. Alrededor de las 3 de la madrugada, bajé a la cocina por un vaso de agua y me encontré a mi hermano sentado solo en la sala, viendo televisión. Decidí prepararle un tazón de cereal y me senté a su lado. La luz parpadeante de la televisión iluminaba la habitación mientras un incómodo silencio llenaba el aire. Le dije que siempre estaría ahí para él y que podía hablar conmigo sobre cualquier cosa. Después de un momento, comenzó a hablar, confesando lo estresado que estaba por el trabajo. Escuché con atención mientras describía cómo había tomado un segundo empleo para poder mantener su estilo de vida y pagar la hipoteca de su casa a tiempo. Me habló de su matrimonio, admitiendo que sentía una desconexión con Susan, pero lo atribuía a una mala racha. Mientras hablaba, quería desesperadamente contarle lo que había descubierto, pero dudé. Temía que no me creyera, incluso con pruebas, o que Susan lo manipulara para pensar que yo estaba equivocada. Decidí que necesitaba confrontarla primero. Al día siguiente, le propuse a Susan pasar un día relajante en un spa, y ella aceptó de inmediato. Durante el día, traté de comportarme con normalidad. Más tarde, la invité a almorzar. Mientras comíamos, decidí abordar el tema con cautela. Mencioné a Chad casualmente, observando su reacción. Susan se congeló en el acto y me miró fijamente. Sin rodeos, le dije que había visto sus mensajes. Le dije a Susan que no tenía sentido negar lo que había hecho, ya que tenía todas las pruebas y solo buscaba su confirmación. Para mi sorpresa, comenzó a gritarme, afirmando que su vida personal no era de mi incumbencia y que no debería haber revisado sus mensajes. Manteniéndome tranquila, le aclaré que no había invadido la privacidad de nadie. El mensaje de Chad simplemente apareció mientras mi sobrino usaba la tablet. Le recordé lo inapropiado de sus mensajes y señalé que nunca debió haberle dado el dispositivo a mi sobrino sin revisarlo primero. Al escuchar esto, Susan abrió los ojos con sorpresa y me preguntó si había limpiado la tablet. Al responder afirmativamente, pareció aliviada, probablemente pensando que ya no tenía pruebas. Con un tono cortante, me dijo que debía aprender a ocuparme de mis propios asuntos y comenzó a amenazarme, asegurando que, si le contaba algo a mi hermano, arruinaría mi vida. La miré fijamente, segura de que sus amenazas no tenían poder sobre mí. Sus palabras comenzaron a enfurecerme, así que le pregunté directamente por qué estaba tratando de justificarse. Ella respondió diciendo que merecía disfrutar de vez en cuando y que Chad la hacía sentir bien consigo misma. La falta de arrepentimiento en su voz me indignó. Con firmeza, le dije que debía confesarle todo a mi hermano, porque lo que hacía no era correcto. Susan comenzó a gritarme nuevamente de manera agresiva, pero la interrumpí.
Me levanté de mi asiento y le pedí que regresara a casa por su cuenta, ya que no quería seguir en su compañía después de presenciar su comportamiento. Mientras me alejaba, ella seguía gritando. Cuando llegué a casa, mi madre me esperaba en la sala y me preguntó si había tenido un buen día con Susan. Le asentí brevemente, intentando no levantar sospechas, y subí a mi habitación para reflexionar. El comportamiento de Susan había sido completamente diferente a lo que estaba acostumbrada, o tal vez este era su verdadero carácter, cuidadosamente oculto hasta ahora. Mientras repasaba nuestra conversación, sus amenazas no me afectaban, pero sabía que debía proteger a mi hermano y a mi sobrino. Merecían saber la verdad sobre ella. Decidí darle unos días para hablar con mi hermano. Con suerte, lo haría por iniciativa propia. Sin embargo, si no lo hacía para su cumpleaños, que sería en 4 días, yo misma le contaría todo. En los días siguientes, observé cómo Susan interactuaba con David. Esperaba que hablara con él y confesara. Sin embargo, fiel a su carácter, nunca lo hizo. Fingió que nuestra conversación nunca ocurrió, y cada vez que tenía la oportunidad de hablar a solas con mi hermano, Susan intervenía, probablemente por temor a que revelara lo que sabía. Noté que seguía recibiendo mensajes frecuentes durante el día, y por su expresión sonriente, supe que seguía en contacto con Chad, a pesar de mi advertencia. Saber cuánto amaba mi hermano a Susan y cuánto se esforzaba por mantener a su familia hacía que la situación fuera aún más dolorosa. Susan no solo continuaba engañándolo, sino que también ignoraba mi petición de detenerse y ser honesta con él. Con su cumpleaños a la vuelta de la esquina, sabía que no podía esperar más. Mi hermano y Susan tenían planeado volar esa tarde después de celebrar su cumpleaños. Había llegado el momento de exponer la verdad y proteger a mi hermano y a mi sobrino de alguien que claramente no los valoraba como merecían. Si alguna vez hubo un momento adecuado para hablar con mi hermano, era antes de que regresaran a casa el día de su cumpleaños. Susan estaba inusualmente alegre, como si celebrara su aparente triunfo al creer que me había intimidado. Lo que no sabía era lo que tenía planeado para ella ese día. Mi madre había preparado con mucho cariño una gran comida para celebrar el cumpleaños de Susan. Invitamos a algunos familiares y amigos cercanos para acompañarnos en la ocasión. A Susan le encanta ser el centro de atención y parecía disfrutar cada momento. Cuando llegó la hora de abrir los regalos, se sentó emocionada mientras todos la rodeaban. La observé con una sonrisa mientras abría cada regalo, absorbiendo la atención y disfrutando de ser el foco de la celebración. Finalmente llegó a mi regalo. Al ver el paquete considerable, su curiosidad era evidente. Lo desenvolvió con entusiasmo y encontró un álbum de fotos en su interior. El álbum comenzaba con una foto de Susan de sus días universitarios en la primera página. Sonrió y preguntó si había reunido recuerdos de su infancia, emocionada por lo que pensaba que sería una colección sentimental. Le sonreí cortésmente, sabiendo que su alegría pronto se desvanecería. Cuando abrió el álbum, su rostro se encontró con una foto tamaño carta de ella con Chad. Al pasar las páginas, se topó con múltiples capturas de pantalla de sus mensajes con él. Mi madre y mi hermano, sentados a su lado, se inclinaron para ver el contenido. Mi madre jadeó, comprendiendo inmediatamente lo que estaba viendo, mientras que mi hermano tenía una expresión de confusión. Susan intentó cerrar el álbum apresuradamente, pero mi hermano se lo quitó de las manos y se puso de pie para revisarlo. Los demás, al darse cuenta de que algo estaba mal, intercambiaban miradas curiosas. Mi padre, intuyendo el conflicto, preguntó si había algún problema. El rostro de Susan se tornó pálido al darse cuenta de que no podía escapar de la verdad. Me miró furiosa, pero mantuve mi mirada firme, dejando claro que no retrocedería. Había reflexionado mucho antes de tomar esta decisión, y sabía que Susan debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Mi hermano, tras hojear detenidamente el álbum, me miró directamente y preguntó si todo era cierto. Asentí con firmeza. Susan comenzó a balbucear excusas, pero el daño ya estaba hecho.
Mi hermano parecía desolado, como si le hubieran golpeado con una dolorosa verdad. La habitación quedó sumida en un silencio tenso. Mi hermano tomó el teléfono de Susan, probablemente para buscar más pruebas. Mientras tanto, mis padres, que también revisaban el álbum, mostraban un evidente estrés. Mi madre me preguntó cómo había descubierto todo, y les conté la verdad, que me encontré con los mensajes accidentalmente mientras usaba la tablet de mi sobrino, que en realidad pertenecía a Susan. Al haber olvidado cerrar su sesión, pude ver todos los mensajes con Chad y tomé capturas de pantalla. Expliqué que había confrontado a Susan al día siguiente, pidiéndole que fuera honesta con mi hermano, pero se negó rotundamente. En cambio, intentó amenazarme, lo que me dejó sin otra opción que exponer su aventura de esta manera. Mi hermano, después de encontrar más pruebas en el teléfono de Susan y escuchar mi explicación, salió de la casa furioso, probablemente necesitando tiempo para asimilarlo todo. Mi padre, quien había permanecido en silencio durante gran parte del conflicto, finalmente le pidió a Susan que se fuera de nuestra casa. Susan trató de justificarse con excusas débiles, pero nadie estaba dispuesto a escuchar. Mi padre le dijo con firmeza que lo que había hecho era imperdonable y que debería haberle contado a mi hermano la verdad, en lugar de obligarme a tomar cartas en el asunto de esta manera. Fue impactante y a la vez un alivio ver cómo Susan quedó expuesta, mostrando vergüenza mientras su rostro se enrojecía. Comenzó a llorar y subió corriendo a su habitación, visiblemente afectada. Desde ese incidente, mi hermano no ha vuelto a casa con Susan. Mi sobrino se ha quedado con nosotros. Y mi hermano, aunque Susan le suplica que regrese, ha decidido tomarse su tiempo y espacio para pensar. Mis padres han hablado conmigo al respecto y comprenden por qué decidí exponer la verdad de esa manera. Sin embargo, cuando hablé del asunto con mi abuela, ella expresó su desaprobación. Según su perspectiva, no debí intervenir en el matrimonio de mi hermano revelando el secreto de Susan. Su opinión me ha dejado reflexionando profundamente, ya que siempre he admirado y respetado a mi abuela. Esto me lleva a preguntarme, ¿hice mal al revelar la infidelidad de mi cuñada cuando ella no quiso contarle la verdad a mi hermano? Primera actualización. Gracias a todos por sus comentarios sinceros. Si bien algunos creen que lo que hice estuvo mal, me alivia ver que otros entienden mi perspectiva. Quiero reiterar que nunca habría tomado esta decisión si Susan hubiera sido honesta y hablado con mi hermano por su cuenta. Por eso la confronté antes de revelar la verdad durante su cumpleaños. Ojalá Susan hubiera tomado responsabilidad en lugar de intentar intimidarme. Mi hermano y yo tuvimos una conversación más profunda sobre lo sucedido. Fue desgarrador verlo quebrarse mientras me contaba que jamás sospechó lo que su esposa estaba haciendo. Me confesó que se preguntaba si esto había ocurrido porque no podía darle suficiente atención debido a sus dos trabajos. Mi corazón se conmovió al saber cuánto esfuerzo ponía para mantener a su familia. Le aseguré que las acciones de Susan no eran su culpa. Siempre había sido un esposo y padre ejemplar, y si Susan no valoraba eso, entonces no merecía estar con él. A pesar de mis intentos por consolarlo, mi hermano sigue muy afectado. Pasa horas revisando el álbum que contiene las pruebas de los mensajes entre Susan y Chad. Mientras tanto, he decidido tomarme algunos días libres del trabajo para ayudar en el negocio de mis padres, apoyar a mi hermano y cuidar a mi sobrino durante este difícil momento. Segunda actualización. En los últimos días, Susan ha comenzado a enviarme mensajes cada vez más ofensivos y amenazantes. Me culpa por revelar su infidelidad, pero no asume ninguna responsabilidad por sus propias acciones. Al principio intenté ignorarla, entendiendo que estaba molesta conmigo. Sin embargo, sus mensajes se volvieron cada vez más agresivos y llegaron a incluir amenazas directas hacia mí. Cuando mis padres leyeron esos mensajes, se enfadaron inmediatamente y me instaron a mostrárselos a mi hermano. Dudé al principio, sabiendo lo mucho que ya estaba cargando emocionalmente, pero finalmente le enseñé las amenazas. Al ver los mensajes, mi hermano reaccionó de manera protectora.
Me aseguró que se encargaría de la situación, y me pidió que bloqueara a Susan de inmediato, prometiendo que no me molestaría más. He pasado más tiempo con mi sobrino últimamente. Aunque parece notar que algo no está bien porque su mamá no está, se distrae fácilmente con sus juegos y juguetes. Por su bien, espero que todo mejore pronto. Siguiendo el consejo de mi hermano, he bloqueado a Susan, y espero que esto ponga fin a sus mensajes. Mi prioridad ahora es apoyar a mi hermano y a mi sobrino mientras enfrentamos este difícil capítulo como familia. Me he enfocado en crear un ambiente más positivo y reconfortante para mi sobrino durante estos tiempos difíciles. Tercera actualización. Han pasado 4 meses desde mi última publicación, y sé que me tomé un tiempo considerable para compartir cómo han evolucionado las cosas. Ha habido muchos cambios desde entonces, y quería procesar todo antes de dar una nueva actualización. Después de que mi hermano y mi sobrino regresaron a casa, mi hermano decidió enfrentar a Susan directamente sobre la situación. Sin embargo, ella siguió negándolo todo, a pesar de las pruebas claras que teníamos en su contra. Frustrado y buscando respuestas, mi hermano decidió hablar directamente con Chad. Durante esa conversación, Chad confesó toda la verdad. Confirmó que Susan le había expresado sus sentimientos románticos y él los correspondió. Según Chad, mantuvieron una relación durante más de 1 año. Esta confesión desencadenó una confrontación intensa entre mi hermano y Susan. Más tarde, mi hermano compartió con nosotros los detalles de su conversación con Chad, dejándonos a todos profundamente conmovidos por su situación. Mi papá le recordó a mi hermano que era momento de reflexionar sobre el futuro de su matrimonio. Mi mamá también le expresó su apoyo, asegurándole que, sin importar lo que decidiera, estaríamos a su lado. Por mi parte, le aconsejé que considerara el bienestar de mi sobrino, ya que crecer en un ambiente tan conflictivo podría afectarlo emocionalmente. 2 meses después, mi hermano tomó la difícil decisión de iniciar el proceso de separación de Susan. Las constantes discusiones habían deteriorado completamente su relación, y se dio cuenta de que no había posibilidad de reconciliación. Incapaz de perdonar las acciones de Susan, y con ella mostrando poca disposición para aceptar sus errores, la única solución viable fue que ambos tomaran caminos separados. El proceso legal aún está en marcha, pero Susan tuvo que mudarse de la casa que compartía con mi hermano. Las consecuencias de sus decisiones finalmente la alcanzaron, enfrentando la pérdida de su matrimonio y las repercusiones de sus acciones. A pesar de los desafíos, mi familia ha permanecido unida, apoyando a mi hermano y a mi sobrino en este período tan complicado. El desgaste emocional en mi hermano es evidente, pero ha demostrado fortaleza y determinación. Su principal enfoque ahora es garantizar un entorno estable y saludable para su hijo, Daniel. Al reflexionar sobre todo lo sucedido, estoy convencida de que revelar la verdad fue lo mejor para mi hermano y para proteger a mi sobrino. Aunque fue un momento difícil, permitió que mi hermano viera la realidad de su situación y tomara decisiones que lo llevarán hacia un futuro más positivo. Él ha expresado su apoyo hacia mi decisión, y yo seguiré estando a su lado mientras avanza en su proceso de sanación. Muchas gracias por leerme.